Bienvenidos a esta nuevo año del seminario, el nuevo horario. Parece funcionar, no sé si la mayor parte son personas que invitó Omar. Hola. La persona invitada espero se queden para las próximas secciones. Y Omar está terminando la tesis conmigo sobre el papel de la neuromodulación en el ritmo circadiano, en particular en el ritmo circadiano de estos animales. Y ahora está principiando tesis de maestría y les dejo. ¿Hay un problema con eso? Hay un problema. No le gusta la presentación. Oh, no. Ok, espero que no pase. Vamos a intentar. Ok. Un segundo. Bueno, buenas tardes. Pues, ¿saben? Mi nombre es Omar Patricio Juárez y les voy a comentar un poco de lo que hicimos el doctor Franchi y yo para mi proyecto de tesis de licenciatura. La idea general es sobre neuromodulación, ritmos circadianos y modelación. Y bueno, sí, hacer modelos matemáticos. Entonces, el contenido será este. Empezamos con agradecimientos. Tenemos que hablar un poquito de qué es lo que vamos a hablar, cuáles son nuestras líneas principales y luego ya meternos de lleno en qué usamos, en cómo lo usamos y cuáles son las conclusiones finales, ¿no? Ok, entonces, primero, pues le agradezco la paciencia al doctor Franchi por todo ese tiempo de más que me lleva en la tesis, a los sinodales por la forma tan insistente en la que la revisaron, que fue mucho y se tiene que agradecer, y el financiamiento. Ok, entonces, lo que queremos hacer básicamente es hacer una conexión entre lo que se observa, los datos experimentales que se han obtenido sobre neuromodulación y los acercamientos teóricos que se han propuesto al respecto. Entonces, vamos a estar trabajando con actividad electrofisiológica circadiana, por lo tanto podemos abordarlo tanto de parte de la cronobiología como de parte de la excitabilidad neuronal, los modelos neuronales que para ello se usa y las consideraciones circadianas que sean requeridas. Vamos a estar usando terminología circadiana, cronobiológica, y nuestros modelos principales son neuronales. Y nosotros ahorita estamos trabajando como la última parte de una gran línea de investigación, de una gran tradición básicamente de la Facultad de Ciencias, que es trabajar con crustáceos y más específicamente con Procambarus clarki, que es principalmente de la doctora Beatriz Fuentes Pardo, de aquí de la facultad. Procambarus clarki, para quien no los conozca, son lo que también conocemos como acosiles. Entonces, acosiles chiquitos, bonitos, y si son igual de chilangos que yo, no saben qué es un acosil. Entonces, un acosil es a fin de cuentas como un camaroncito bien bonito que se come dorado al anafre. Se vende bien en Oaxaca, en las costas de Oaxaca. Y es de río en general, también se le conoce como cangrejo rojo de río. Aparte de los trabajos de la doctora Fuentes Pardo, nos vamos a basar en los análisis hechos, en la investigación y datos experimentales otorgados por el doctor Hugo Arechiga, en paz descanse, de la Facultad de Medicina, quien de hecho tiene una tesis de doctorado sobre cronobiología crustácea. Entonces empezamos con un poco. Todos somos familiares con el término cronobiología. Pues la decimos. La cronobiología es la parte de la biología que se encarga del estudio de los ritmos. De los ritmos que son periódicos, hay ritmos que duran más de un día, menos de un día, hay ritmos que duran meses enteros, años enteros. Lo que nosotros vamos a estar estudiando son los ritmos circadianos, que, ahí hay un error, que son de procesos fisiológicos periódicos con periodo cercano a 24 horas, cerca, dianos, ¿no? Que satisfacen dos condiciones principales para considerarlos como tales. La primera es sincronizabilidad y la segunda es endogeneidad. Cuando hablamos de sincronizabilidad estamos diciendo que el organismo tiene un cierto ritmo que puede sincronizarse cuando se desfasa por pequeñas perturbaciones al ritmo original que estaba sincronizado. Los mejores ejemplos de esto es
Nosotros estamos sincronizados a un ritmo luz-oscuridad que dura aproximadamente 24 horas, y es posible que este ritmo sufra perturbaciones cuando, por ejemplo, nosotros cambiamos de zona horaria, ¿no? Entonces estamos en una parte del mundo, vamos a otra parte del mundo, nuestro reloj interno corre con la misma frecuencia de antes, pero se tiene que adaptar al nuevo porque si no estaríamos viviendo en un completo desfase, y sabemos que esto sí ocurre, ¿no? Y la segunda, y en esa situación, aquello que nos da el ritmo se llama sincronizador o Zeitgeber por el alemán. Y la otra propiedad debe ser endogeneidad, que es que el ritmo se pueda mantener aún sin las guías externas, sin el ciclo externo al que está sincronizado. Por ejemplo, nosotros despertamos cada tantas horas, 24 horas, porque estamos acostumbrados a ver el sol salir y el sol ponerse. Pero si estuviera ausente de esto, si estuviéramos nosotros en un lugar de completa oscuridad, aún así lo mantendríamos, posiblemente con ligeros desfases. Se ha visto que estos desfases no pueden exceder, por ejemplo, 28 horas, no pueden ser menos de 18 horas, pero estaremos viviendo aproximadamente en esto. Cuando no tenemos la guía externa a la cual sincronizarnos, se dice que estamos en un periodo, en un ciclo libre, que es como se estudian la mayor parte de ritmos circadianos, para ver que en verdad son endógenos, se mantienen en condiciones constantes y se ve lo que se mantiene periódico. Un ejemplo aquí aparte es que los ciclos de luz-oscuridad no son los únicos a los que nos podemos sincronizar. Por ejemplo, es un ejemplo bastante bonito. Los conejos, las crías de conejo, se sincronizan al ciclo de alimentación de su madre. Entonces, si su madre les da leche cada tantas horas, a ellos eso se sincronizan, y con base en eso es su comportamiento diurno. Y de hecho, los conejos estos nacen sincronizados. Entonces se sincronizan estando dentro del vientre materno. Ok, empezamos con las motivaciones. Entonces no sé qué también se alcance a leer, pero estos son dos extractos de un artículo publicado por Nita Bash en el 2002, en el que nos dice que lo que esperábamos que sucediera, como que sí va a suceder, que hay una conexión entre actividad neuronal y ritmos circadianos. La afirmación base del trabajo de Nita Bash es que si nosotros suprimimos cierta activación de canales de potasio en este caso, podemos alterar los ritmos circadianos, que en este caso sería la transcripción de cierta proteína periódica, la PER1. Bueno, esta es la PER nada más. Y que este cambio, este silenciamiento eléctrico tiene consecuencias distintas si estamos o no en ciclo libre. Entonces, si estamos en ciclo libre, se abole casi completamente. Y si estamos en ciclos de luz-oscuridad, la perturbación es presente, pero mucho menos notable. Otro artículo que es más o menos nuevo para mí, pero que está bastante de acuerdo con las hipótesis que queremos manejar, es el artículo de Dickman del 2013. Y aquí se dice que... ¿Qué quiero decir acá? Ah, sí. Niveles intracelulares de calcio, que los niveles intracelulares de calcio son importantes para la transcripción periódica de genes PER1, que son genes reloj, que ayudan a mantener ciertos ciclos, ritmos circadianos, en una cadena bastante interesante. Entonces, durante el día, los canales de potasio, los niveles de potasio, las corrientes de potasio se ven disminuidas, aquellas corrientes que están activadas por calcio intracelular. De manera que entonces el calcio intracelular sube, lo que induce las uniones de los CREB, que son por el inglés de uniones de elementos de respuesta al CAMP, al AMP cíclico, lo que a su vez promueve la transcripción de los genes reloj PER1 y PER2. Entonces es importante el nivel de calcio intracelular y en general la actividad eléctrica para que estos genes se puedan ver transcritos. Y esta es una imagen bonita de cómo, es la imagen de Dickman, que es el modelo. De aquí ellos sacan un modelo matemático que relaciona la actividad neuronal, como los modelos usuales basados en conductancias que veremos después, con la actividad a nivel transcripción de los genes reloj. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algo que es también bastante habitual.
si no consideramos la acción del calcio intracelular, nosotros tenemos un bucle de retroalimentación negativa, positivo, positivo, negativo, entonces en total negativo, que es una de las formas más usuales de manejar ritmos circadianos. Y cuando considero el modelo completo con actividad electrofisiológica, ya voy a empezar a hablar de los canales de calcio, de cómo los canales de potasio, cómo los canales de potasio juegan con los canales de calcio, cómo eso depolariza la membrana y todo vuelve a empezar, que será cosas que vemos más adelante. El resto son gráficas complementarias del comportamiento del ARN mensajero, del potencial de membrana y del nivel de calcio intracelular en las dos situaciones distintas. Cuando nada más consideramos la acción interna de los genes y cuando consideramos el modelo completo. En este caso, por ejemplo, esto de acá nos dice que los niveles del ARN mensajero se mantienen más o menos constantes cuando consideramos solo la acción interna, pero no así cuando consideramos todo el juego de la actividad electrofisiológica. Ajá. Oh, bien. Ya pasó esa... Puedes regresar atrás. Vamos a intentar regresar atrás. Ah, bien, sí funciona. El siguiente es el artículo de Noguchi del 2017. Y dice que si bien por el artículo anterior el calcio intracelular es importante para las actividades periódicas, para las actividades circadianas, la misma concentración de calcio intracelular exhibe comportamiento circadiano que es independiente de la actividad neuronal. Entonces, este de acá induce esta, pero no necesariamente al revés. No necesito actividad neuronal visible para que el calcio intracelular presente comportamiento circadiano. Entonces son las dos caras de esa moneda, ¿no? Y aún así, sí es posible que el calcio intracelular se vea afectado cuando hablamos de redes completas, que es otro acercamiento que nos gustaría hacer en el futuro. Entonces, este cuate de acá no requiere de una sola célula, pero si tengo muchas células sincronizadas, muchas neuronas sincronizadas, entonces voy a estar viendo comportamiento cíclico. Y la siguiente es la misma imagen de este artículo. Este es uno de los inhibidores clásicos en trabajos de actividad neuronal, que es la tetradotoxina. Va a ser importante después, pero de acuerdo a la forma en la que se realizó el estudio, se ve que la tetradotoxina en verdad inhibe el comportamiento de PER, del gen reloj y del que está en verde, aunque no sé si se ven, bueno, acá se ve más. Y también inhibe el del calcio intracelular, que está en negro, en ciertos casos. Entonces, la tetradotoxina no es un inhibidor global para este tipo de comportamientos. Entonces nos empezamos a mover, bueno, todavía en la parte de introducción. Cuando estemos hablando de cronobiología crustácea, nos estaremos refiriendo principalmente a especies de estos géneros: Cáncer, Cardizoma, que son cangrejos; Pandalus, que son camarones, que son básicamente los primeros en los que hicieron estos estudios; y Procambarus, que es el caso latinoamericano, mexicano por excelencia, o al menos por tradición universitaria, que son en los trabajos en P. Clarkey y en P. Bouvieri. Bouvieri es más lo que trabajó la doctora Fuentes Pardo, y Clarkey se extiende dentro del trabajo del doctor Arechiga. Y dentro de este juego de la cronobiología crustácea, uno de los, o mejor dicho, el jugador más importante es el sistema de la glándula sinusal órgano X. Entonces, esto es un aparato que está compuesto de neuronas neurosecretoras, es decir, que ellos van a estar liberando pues cositas neuronales, hormonas principalmente. Regulan cosas como la pigmentación, la muda de caparazón, el nivel de azúcar sanguíneo, actividad de gónadas, actividad neuronal y locomoción. Secretan principalmente estas hormonas, cromatoforotropinas, que son hormonas de pigmentación, la RPCH, que es la de pigmento rojo, y la PDH, que es la dispersora de pigmento. Esto en términos de pigmentación, como dijimos. Y para las otras actividades también tiene sus hormonas importantes, que son la de la muda, la de la vitelogénesis, y esta de acá que es importante, la hiperglucémica, que tiene que ver con el nivel de azúcar sanguíneo. Mucho de lo que veremos al final tiene que ver exclusivamente con esta. De hecho, no es al final, es al medio.
Ok. Ahora, ya que vamos a trabajar a nivel neuronal, es importante identificar qué clase de corrientes tengo en este tipo de neuronas, en las neuronas del órgano X. Se identifican 6 tipos de corrientes distintas que si vamos a modelar tenemos que saber cómo modelarlas, ¿no? Tenemos que caracterizarlas bien. 3 corrientes de potasio, la rectificadora retrasada, que es bastante habitual, la transitoria tipo A, que también es bastante habitual, y una que es bloqueada por ATP, que es un caso interesante porque está relacionada con depolarización por glucosa. Entonces, altos niveles de glucosa hace que se depolarice esta corriente, o bueno, que permite el paso. Una corriente de calcio, activada a alto voltaje, y 2 corrientes de sodio, una sensible a tetrodotoxina y una que no lo es. Entonces tengo 2 corrientes distintas que también va a ser importante después. Y esta es la imagen base, la mitad de la base del trabajo. En la investigación del doctor Arechiga, junto con García, en 1998, registran esta actividad circadiana en tallos oculares aislados, por lo tanto estamos en ciclo libre, y ven que se mantiene este patrón de pasar de una zona muy tónica, eventualmente de venir en silencio, 0, a las 16 horas, después recuperar por ráfagas, y si suponemos periodicidad, en algún momento de la noche tenemos que regresar a la actividad tónica. Entonces esto es importante en el sentido de que en un mismo día tengo gran riqueza de comportamientos cualitativamente distintos, en tanto que no es lo mismo mantener tonicidad que mantener silencio, que mantener ráfagas. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos modelar esto por medio de modelación neuronal a la que estamos acostumbrados? Una pregunta. Sí. Biológicamente, en este ritmo circadiano, la tonicidad, ¿qué sería? ¿Sería como un estímulo sostenido o a qué te refieres? Depende del neuromodulador que esté en juego. Por ejemplo, para mantener tonicidad, de acuerdo a los neuromoduladores que ahorita vamos a manejar, se necesita que esté constantemente aplicado. Entonces, es sostenido en ese sentido. No es un solo switch y se mantiene en tónico, se necesita mantener el estímulo. ¿Qué son estos? Entonces, para hablar de la actividad del órgano X, vamos a estar refiriéndonos a 3 familias de neuromoduladores distintas: GABA, el ácido gamma-aminobutírico, las encefalinas y la serotonina, que son las 3 cosas que van a modular la actividad neuronal del órgano X. Y esto es importante porque el órgano X también tiene consecuencias. Entonces, GABA tiene, por ejemplo, 2 efectos distintos de acuerdo al tipo de neurona que estemos presentando. Si hablamos de neuronas que contienen la concentradora de pigmento rojo, las va a inhibir. Y si tenemos neuronas que contengan a la hiperglucémica, las va a depolarizar. Está relacionado con canales de cloro. En encefalinas tenemos actividad principalmente inhibitoria. 2 tipos de encefalinas, la BET y la LEU. Presentan efectos inhibitorios en neuronas que contienen dispersora de pigmentos. Está relacionado con las corrientes de potasio. Y la serotonina o 5-hidroxitriptamina, que promueve la liberación de la misma de antes, la hiperglucémica, y otras cromatoforotropinas dispersoras. Y estas producen ráfagas. Entonces, en este orden, las primeras GABA producen tonicidad, depolarizan directamente. Las encefalinas inhiben, que sería el silencio, y la serotonina produce ráfagas. Entonces, en un juego bastante rápido, ¿qué dirían que pasa en esas 24 horas, o bueno, en esas 10 horas observables? Si quiero pasar de un estado tónico a un estado silencioso, tuve que haber puesto aquel neuromodulador que silencia, que son las encefalinas. Si quiero pasar de silencio a ráfagas, tuve que haber aplicado la que produce ráfagas, que es la serotonina. Y en algún momento de la noche, para pasar de ráfagas a tonicidad, necesito aplicar GABA. ¿Sí? Entonces, al menos en términos de ese entendimiento neuromodulador, deberíamos de esperar cierto comportamiento de los neuromoduladores a distintas horas del día. Cuando hay más, cuando hay menos. Y esto tendría que restringirme estrictamente, como dijimos en la otra presentación, a la otra diapositiva, a neuronas que contengan hiperglucémica.
Entonces, la observación anterior está acorde con neuronas que contienen hormona hiperglucémica de crustáceos. Y estos son los efectos de este tipo de neuromoduladores. Entonces, GABA necesito mantener el estímulo de GABA para que se produzca la tonicidad. Necesito mantener el estímulo de encefalina para que se produzca el silencio. Y esta no es una medición que a mí me encante, pero esto de acá es serotonina, entonces todo este rato hubo serotonina y todo ese rato hubieron ráfagas intensas. Si se alcanzara a ver bien, hay pedazos con más potenciales de acción en unos momentos que en otros. Entonces esas son las ráfagas que estamos buscando. Ok, ahora vamos a cambiar radicalmente de tema y tenemos que empezar con la otra parte de la presentación, que es con la modelación matemática. Entonces, la herramienta principal para estos modelos van a ser ecuaciones diferenciales, que son herramientas habituales. En el caso de los fenómenos cronobiológicos, los ritmos circadianos, yo voy a querer que mis sistemas de ecuaciones, las soluciones, mantengan comportamientos cíclicos, bueno, comportamientos periódicos de periodo cercano a 24 horas, que se alcanzan de varias formas. Una de las formas más habituales es por medio de retroalimentación negativa. Este es un modelo reducido, de hecho es el mismo modelo que propone Dickman para el comportamiento de los genes reloj, aquel que no está todavía relacionado con la actividad electrofisiológica. Entonces son 3 ecuaciones diferenciales básicamente: el nivel de ARN mensajero, la proteína encargada de expresar los otros genes y la proteína fosforilizada. Y si recordamos el diagrama anterior, el diagrama de Dickman, esto crea una retroalimentación negativa porque promueve, inhibe. Entonces vamos a tener bucles de retroalimentación negativa que con un poco de buen ajuste nos va a dar un periodo cercano a 24 horas. Otro de los clásicos para hablar de comportamientos periódicos es los modelos tipo Van der Pol, llamamos así en honor al oscilador de Van der Pol, que es este compadre de acá. De acuerdo a la perturbación, va a tener un comportamiento distinto, pero si esto es solo perturbación, la idea del oscilador de Van der Pol es que el periodo sea aproximadamente alfa. Entonces, si ponemos un alfa adecuado, va a ser comportamiento circadiano. Y uno de los modelos con los que voy a empezar a trabajar en la maestría, en mi proyecto de tesis de maestría, será este, que es básicamente eso, es un oscilador de Van der Pol que pretendemos después incluirlo a redes. Entonces hablaremos de varios osciladores de Van der Pol entrelazados entre sí, a ver qué obtenemos con eso, ¿no? En esta misma categoría de osciladores tenemos esto es parte del trabajo desarrollado por alguien de la facultad, del maestro Lara Aparicio. Él tiene este artículo en el que habla de osciladores ontogénicos, que responde a otra pregunta interesante, que es cómo se crean los ritmos circadianos. O sea, si tenemos un recién nacido y luego pasamos a etapas más maduras, el recién nacido tiene tiene ciclos ultradianos que son de frecuencia menor, entonces son oscilaciones muy exageradas, por así decirlo, de frecuencia muy alta, y en algún momento se tiene que normalizar al comportamiento circadiano habitual. Entonces el anterior es un pre del modelo que simula esto. Cómo aparecen, la ontogénesis en verdad, de los ritmos circadianos. Y continuando con trabajos de personas de la facultad y dando fin a nuestra monografía de modelos cronobiológicos matemáticos, está el trabajo de la doctora Barriga Montoya, que relaciona a los osciladores anteriores haciendo familias de osciladores que cooperan entre sí. Entonces, este modelo, por ejemplo, lo que nos dice es que tenemos 4 osciladores. Cada oscilador individualmente acciona consigo mismo como un oscilador de Van der Pol, es un modelo tipo Van der Pol, y aceptan retroalimentación de los otros osciladores. Entonces, depende a cómo nosotros elijamos esta matriz, vamos a tener acción positiva o negativa de un oscilador sobre otro. Entonces, este también es un modelo bastante general, del que se puede decir más, se puede extender a n dimensiones con n osciladores. Esta es la imagen que me pidieron que no les mostrara. Entonces, un segundo. Entonces, no vean esa imagen, por favor. No la vean. ¿Ya la vieron? No la vean, por favor. Ajá, esta es. Ok.
que no se ve. Nacho dice partir de esta explicando y después ir a la otra. Ah, sigue sin verse. ¿Cómo le hago? No sé, espera. Oh, no. Bueno, mientras se carga, te puedo hacer otra pregunta. Estas imágenes, por ejemplo, que mostraste de los comportamientos eléctricos ante ciertos estímulos, en este caso bioquímicos, ¿cómo se reflejan en la fisiología del animal? O sea, tú dijiste que el órgano X se halla en el pedúnculo del ojo, ¿no? Y en el ojo es donde están llegando todos estos estímulos lumínicos, justamente, que es lo que le va a dar un indolor circadiano a un niño, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo se reflejaría, por ejemplo, que yo tenga algo tónico o algo masa periódico, etcétera, de estos estímulos eléctricos, bueno, más bien de estas sustancias eléctricas? ¿Cómo se refleja eso en la fisiología o inclusive en el comportamiento del animal? Ok. Depende del... Como se mencionó antes, depende del tipo de neurona a la que esté estimulando. Entonces, un ejemplo que ya está estudiado sería las neuronas que contienen hormona de concentración de pigmento rojo, porque esta hormona, la RPCH, no solo sirve como agente de pigmentación, entonces también tiene efectos sobre la actividad neuronal de otras neuronas. El ejemplo del RPCH es que tiene consecuencias sobre los ritmos locomotores en el ganglio estomatogástrico. Entonces, si le excitas mucho ese tipo de neuronas, vas a estar liberando mucho RPCH, vas a estar moviendo al STG, al ganglio estomatogástrico, y supongo que eso va a ser un dolor de estómago muy fuerte. Entonces, es como nosotros que tenemos cierto ritmo a la hora en la que se producen enzimas para cuando el estómago va a subir alimentos. Podría ser algo análogo. ¿Y duermen estos animales? Bueno, la verdad es que yo lo ignoro porque eso es como muy diverso en el reino animal. ¿Qué tanto duerme algo o qué es lo que se define como dormir? ¿Qué parte de sus neuronas? No decir apaga, pero pues si no usa durante un tiempo. ¿Cómo es eso en estos animales? Pues de acuerdo a la investigación de Arechiga, duermen. De hecho, la medición que se tomó es como medición completamente de día. Se despierta a las 10 horas, se duerme a las 21 horas, aproximadamente. Son nocturnos. ¿Es al revés? Son nocturnos. Ah, es al revés. Bueno, pero ahí dicen, bueno, los despiertan a esa hora, pero igual es ciclo libre. Se despierta a esta hora. Ah, quizás. Ok. Entonces, esta es la imagen que sí les tenía que mencionar. Entonces, figura como 4. Esto es una neurona. Entendida desde el lado físico en el que estudiamos a las neuronas como circuitos. Entonces, este es una de las neuronas como más trabajadas por historia, porque de este circuito se plantea el modelo primordial basado en conductancia, que es el modelo de Hodgkin-Huxley. Entonces, cuando yo veo a la neurona como circuito, estoy considerando que tiene canales iónicos de distintas especies, en este caso sodio, potasio y la corriente de fuga, que es cloro en muchos casos. Y que todo esto afecta al potencial de membrana en la membrana, al potencial de membrana, que yo lo voy a interpretar físicamente como un capacitor, o sea, como algo que es capaz de almacenar energía. Y todo esto a través de esto que serían como baterías, que nos dice la dirección de la corriente. Entonces, si yo no rebaso este límite umbral, la corriente va a ir para un lado, y si lo rebaso va a ir para otro. Así yo entiendo a las neuronas en términos físicos para poder hacer modelos que las toman como circuitos. La otra imagen que se tenía... metacomandos. La otra imagen que se tenía es como un modelo mucho más sencillo, donde solo estoy considerando una corriente iónica de alguna especie, con su corriente, una posible corriente aplicada, su batería y el potencial de membrana, que es el campeón de esta historia, ¿no? El que vamos a estar midiendo. Este es una simulación de aquel modelo, el modelo de Hodgkin-Huxley. Este modelo tiene razones históricas, fue propuesto en 1952, les ganó el Nobel a Hodgkin y a Huxley en 1963.
y es la base para el estudio de muchos sistemas neuronales, en el que tenemos oportunidad de describir a las corrientes y a y a la forma en la que interactúan entre ellos con los otros elementos neuronales. Entonces, esta es una imagen bonita. Aquí abajo tenemos la corriente aplicada, entonces el potencial de membrana se mantiene. Con pasos muy pequeños no pasa gran cosa, pero si doy un estímulo lo suficientemente fuerte, se produce un potencial de acción, que es lo que perseguimos en estudio de actividad neuronal. Y esta es la forma general de los modelos basados en conductancias. Entonces no supone mucho sobre los circuitos. La derivada del potencial de membrana multiplicada por la capacitancia eléctrica, por la capacidad eléctrica. Por definición esto es una corriente, y esa corriente, por la ley de Kirchhoff, la puedo separar en las demás corrientes iónicas junto con la aplicada. Y si yo tengo caracterizada cada corriente aplicada, cada corriente iónica, la puedo ver de esta forma. Entonces no sé si alguien ya estaba más o menos familiarizado con este tipo de modelos. ¿Se vale decir que no? No. Ok, entonces en una plática rápida, este de acá, el potencial reverso, hace las veces de la batería en el circuito. El potencial de membrana es el que vamos a estar midiendo. Y esto de acá es el término de conductancia, que actúa como inverso de la resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm. Bueno, por definición, y la meto gracias a la ley de Ohm. Estas dos cantidades son probabilísticas, determinadas a través de leyes de los grandes números, que son la probabilidad de que el cierto canal de la cierta corriente esté abierto o cerrado. Y la forma en la que cambian estas proporciones de abierto o cerrado son también parte del modelo, que es que determina la dinámica de qué tanto se abren o qué tanto se cierran los canales iónicos. Si tenemos que decir más al respecto, la dinámica de estas variables de regulación involucran un comportamiento infinito e involucran una constante de tiempo. El comportamiento infinito difiere de si hablo de una variable de apertura o de cierre, y la constante de tiempo me dice qué tan rápida o qué tan lenta es la activación de esta variable o inactivación. Sí. Entonces los índices miden el número de corrientes. El número de corrientes, sí. Okay, y obviamente esas M son distintas de las... Entre ellas. de las MCs, ¿verdad? ¿Cuáles M's? Ah, estas. Estas de acá dices. Ah, perdón. Esto no, son todas estas. Es que ahí tuvo que haber escrito en ahí, qué raro que no. Pero sí, para cada I se define la dinámica de MI y la dinámica de HI. Okay. Sí, no, sí. Tendrían el mismo modelo, ¿no? O sea, sería como nada más ponerle su índice I. Sí, pero como aquí también habría una I, o sea, hay una constante de tiempo para cada activación, para cada inactivación de cada corriente. Las M's y las H son voltaje dependientes, ¿no? Posiblemente. No recuerdo esa interpretación. ¿Cómo? Son dependientes del voltaje. Sí. Las funciones de la constante de tiempo y la función infinito sí dependen del potencial de membrana. O sea, lo que te está diciendo es que la probabilidad de apertura de un canal depende del voltaje. Lo que Sí. está diciendo. Cuando estos canales son regulados por voltaje, que es lo que estoy suponiendo. No es el caso en general, como vamos a ver después, pero el modelo más básico supone eso, que son únicamente regulados por voltaje. Sí. Entonces, todos los modelos basados en conductancias se rigen únicamente por voltaje. Falso. Contraejemplo, ese monstruo de ahí. Entonces, esto es el modelo STG, el modelo STG, que es un modelo para el ganglio estomatogástrico en cáncer borealis. Entonces seguimos en este juego de crustáceos, que quizás no se alcanza a ver demasiado bien, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corrientes, cada una con sus variables de activación e inactivación, depende de ellas. Hay variables que no se inactivan, pero en general tenemos esa construcción. Entonces esto lo que nos está, junto con lo que dijimos antes, nos daría la forma del modelo, sustituyendo cada una de estas funciones en cada una de las variables de regulación con los parámetros requeridos. Y aquí lo que querría ver, que estoy seguro de que no se alcanza a ver, es que aquí este término minúsculo es dependiente del calcio intracelular. Entonces este modelo, para la corriente de potasio activada por calcio, también depende del calcio intracelular, y en este modelo también debo de incluir al calcio intracelular como variable dinámica.
Entonces, a esto súmenle una ecuación más. Vale. Parte importante de la herramienta que vamos a usar es entender el concepto de retroalimentación en términos de modelos basados en conductancias. Entonces, ahí debe de haber un parcial. Juro que lo puse. Sí, una derivada parcial de x infinito. Pero bueno, estos dos pretenden ser términos de derivada. Entonces, ¿qué es lo que nos está refiriendo este producto? Estoy viendo la tasa de cambio de la derivada del voltaje respecto a una variable de regulación por la tasa de cambio de la variable de regulación respecto al voltaje. Entonces, esto es un término de retroalimentación, porque me está diciendo cómo estos dos interactúan uno sobre el otro. ¿Cómo? La variable de regulación. La x serían las m's y las h's de la vez pasada, pero para hablarlas en general, una x. Entonces, este término me dice cómo están cooperando o compitiendo entre ellas estas variables. Y si yo sumo todos esos valores para cada una de las variables de regulación posibles en cada uno de los canales posibles, yo tendría una idea de la retroalimentación global acumulada en el sistema, en la simulación, vaya. Y esta cantidad se le conoce como conductancia estática de entrada. Entonces, ese es el nombre, es el acumulado total de la retroalimentación en el sistema. Y como mencionamos hace rato, las conductancias de las corrientes tienen diferentes velocidades, entonces yo puedo declarar velocidades, qué pasa muy pronto, qué pasa después, qué pasa aún después. Entonces puedo hablar de la cooperación, o bueno, de la retroalimentación en las escalas rápida, lenta y ultralenta. Y a partir de eso puedo definir conductancias dinámicas de entrada, rápida, lenta y ultralenta, tal que el total de ellas sume la conductancia estática original. Ahora, en el artículo de donde estoy sacando esto, que es la construcción de Drion, la definición es al revés, pero la definición de estos cuadros es medio engorroso. Tiene que ver con distancias logarítmicas y tiene que ver con combinaciones convexas bastante largas, entonces lo dejo ahí. El punto de acá es más o menos entender esto. Este es el total y esto es en cada una de las diferentes escalas temporales. ¿Por qué sería importante? Porque de acuerdo a la escala temporal, la retroalimentación puede tener efectos distintos. Ok, estos son los efectos distintos. Son 4 casos. Cuando hablo de conductancia dinámica rápida, hablo del upstroke, que es el inicio del potencial de acción. Entonces es qué tanto subo o qué tan poquito subo ante un cierto estímulo. La rápida, que es lo primero que sucede. Después de subir, tengo que bajar, que esa sería la conductancia dinámica lenta a bajo voltaje. Después de bajar, tengo que saber qué hago después del primer potencial de acción. Si decido que hay suficiente retroalimentación como para lanzar otro, ya estaría hablando a la siguiente escala, que es la dinámica lenta a alto voltaje. Y por último, ¿qué pasa después de varios potenciales de acción? Que es la conductancia dinámica ultralenta. Entonces, primero decido qué tanto subo, después qué tan fuerte bajo, después decido si voy a hacer pronto otros potenciales de acción y bastante después decido si voy a hacer otro más. Entonces, este de acá me regula la amplitud del potencial de acción, este de acá me dice qué tan fuerte bajo, ahorita lo vemos con los ejemplos, y estos dos me hablan de ráfagas. Como habíamos mencionado en la actividad crustácea, pueden haber ráfagas. Estas son las gráficas usuales, también reproducidas del artículo de Drion, de cómo se comportan las conductancias dinámicas si yo empiezo a variar parámetros del sistema. Entonces aquí estoy variando la conductancia del sodio, la maximal del sodio, y esto va a tener diferencias, va a aumentar en tanto yo más la varíe. La del potasio va a disminuir, tanto yo más la varíe. La rectificadora de potasio tiene su comportamiento. La de potasio activado por calcio tiene su propio comportamiento. Estas serían las gráficas nada más de las conductancias dinámicas de entrada, pero tienen efectos naturalmente sobre el potencial de membrana. Ahí estás graficando conductancia. La conductancia dinámica, ajá, con respecto al potencial de membrana. El potencial de membrana. Aquí estoy haciendo dos variaciones. La gráfica como tal es respecto al potencial de membrana
y lo que estoy variando es la conductancia maximal, que era de los parámetros del modelo. Entonces, cambiar los parámetros me produce comportamientos distintos, tanto en la conductancia dinámica como en el comportamiento potencial de membrana. Entonces, de acuerdo a lo que yo varié, pasa más o menos lo que esperaba, lo que se decía que pasaba. Aquí se va reduciendo la amplitud porque estoy modificando la conductancia rápida. Aquí estoy aumentando el número de picos por ráfaga, conductancia lenta a bajo voltaje. Aquí estoy cada vez repolarizando con menos fuerza, entonces conductancia lenta a alto voltaje. Y aquí estoy haciendo... Esta es medio engañosa, pero lo que quiero observar acá es que entre dos ráfagas consecutivas hay cada vez menos separación temporal. Entonces estoy juntando a las ráfagas. Entonces, en estas reduzco amplitud. En estas hago que aparezcan ráfagas. En estas, si se dan cuenta, hay cada vez menos picos, pero eso es porque aquí tengo como una cierta parte de meseta. Espero que se vea bien. Y aquí lo que estoy haciendo es juntar las ráfagas. Entonces, conforme yo cambio los parámetros, algo que debería esperarse, que es una afirmación matemática bastante sencilla, si yo cambio los parámetros, de seguro los comportamientos son distintos. Pero la pregunta es cómo son distintos. Modificando qué parámetro obtengo qué cambio. Y para eso tengo el análisis de sensibilidad. Aquí tengo la cita directa de cómo definen el análisis de sensibilidad en el análisis de sensibilidad. Dice que vamos a estudiar la incertidumbre de los datos de salida en función de la incertidumbre de los datos de entrada. Está bien rudo si lo digo así. Pero lo que quiero ver es cómo cambia cada conductancia dinámica de entrada conforme yo cambio cada parámetro del modelo. Entonces, otra vez en términos matemáticos, nada más estoy sacando una derivada. Pero estas derivadas me dicen, si yo lo traduzco a las imágenes anteriores, o bueno, a la interpretación anterior, esto me dice, si yo cambio un cierto parámetro, esto cómo afecta al comportamiento global. Eso es lo que yo estoy persiguiendo ahora, hacer esa conexión. Estas son las curvas de sensibilidad reproducidas del artículo de Drion. Ahí tenemos la caja de colores. No sé qué también se ven los colores, pero el punto es que no toda conductancia afecta de la misma manera ni en la misma escala temporal. Entonces, por ejemplo, si hablo de la rápida, es principalmente sodio y un cierto tipo de calcio. Si hablo de la ultralenta, es principalmente la corriente H, la hiperpolarizadora, o bueno, la activada por hiperpolarización. Y si hablo de la escala lenta, tengo dos picos distintos a valores distintos. Uno más hiperpolarizado, que corresponde a calcio, y el otro más depolarizado, que corresponde a potasio. Y por lo tanto, este análisis de sensibilidad me dice cómo van a cambiar bueno, de alguna manera, me da una manera muy cualitativa de interpretar cómo va a cambiar el comportamiento del potencial de membrana conforme yo vaya cambiando estos parámetros. Entonces, por ejemplo, aquí me dice rápidamente que si yo quiero cambiar la dinámica lenta, no me sirve modificar, no sé, el sodio, por ejemplo. Si yo quiero ver cambios fuertes en la dinámica lenta, me convendría más bien modificar el potasio rectificado o, de acuerdo a la escala del potencial de membrana, el calcio. Y ahora empezamos con las cosas finales, lo que realmente hicimos en el trabajo. Tenemos por dos lados distintos dos cosas bien distintas. Por un lado, de los datos de Arechiga, yo sé que hay un comportamiento objetivo, circadiano, que puedo explicar por medio de neuromodulación, que fue la primera parte. Y por otro lado, yo sé que ese comportamiento objetivo, usando parámetros adecuados por medio del análisis de sensibilidad, yo puedo imitarlo a través de las conductancias dinámicas de entrada. Entonces, yo quiero ver cuál es la relación entre estos dos. La tabla que les estoy presentando acá es cómo deben cambiar las conductancias dinámicas, las conductancias maximales, con base en el análisis de sensibilidad, para que se reproduzca el comportamiento del principio, el comportamiento circadiano de Arechiga. La tabla numérica es mucho más gorda y mucho más pesada, entonces la dinámica está bien. Me da una idea de qué debe ir bajando y qué debe ir subiendo conforme a los comportamientos que yo quiera imitar. Y si ustedes me lo compran,
Esta es la simulación que nosotros hicimos. ¿Qué opinan? ¿La compran o no la compran? Ay, no, mi tesis de licenciatura. En medida de lo posible se hizo lo que se pudo, ¿no? O sea, el primer comportamiento, que es completamente tónico, de ahí tengo que hacer algo con las conductancias maximales, que es reducir la conductancia del... ¿Las negras son las mediciones? Ajá, y las azules son las simulaciones. Entonces, lo que habíamos explicado en términos de neuromodulación con aparición de encefalina, se puede explicar en términos de conductancias maximales con reducción de la conductancia dinámica rápida, que es sodio, básicamente. Entonces, de acá para acá voy reduciendo sodio para hacer este mismo efecto. Y de acá para acá voy aumentando calcio para, en vez de producir tonicidad, producir ráfagas. Y en algún momento de la noche debe pasar lo inverso. De mucho calcio debo terminar pasando a mucho sodio, con más condiciones para que sea todo una sola ráfaga, para que sea tonicidad. Entonces, como que se parecen. Que es más o menos lo que queremos, ¿no? En términos de simulación, pues, con que se parezcan un poquito ya es ganancia, ¿no? Pero entre más se parezcan mejor. Entonces, esto es lo que presentamos en mis... Ah, no, ya me pasé todo. Ya les agradecí. Entonces, en términos de conductancias, eso es lo que queremos ver. Para concluir, algunas cosas que podemos hacer después. Entonces, voy a insistir en este coso. Figura no incluida en la presentación. El cable tampoco estaba incluido en la presentación. Entonces, una posible interpretación a lo que acabamos de, bueno, a lo que se les acaba de presentar, es que yo tengo un comportamiento objetivo, un target, que puedo explicar de las dos formas. Una forma por neuromodulación, que es gracias a los datos experimentales que ya se obtienen, y otra es por medio del acercamiento teórico de las conductancias dinámicas. Entonces, si yo sé cómo esto modifica esto y yo sé cómo esto modifica esto, una pregunta que es bien válida es si hay alguna relación entre estos dos. Es decir, si en términos de conductancias, si en términos de canales, hay alguna relación entre los neuromoduladores que están presentes y los cambios en esas conductancias maximales. Es decir, estos, ¿qué le hacen a los canales para que se obtenga el comportamiento objetivo? Entonces, esto es algo en lo que podríamos ahondar más, con más datos, en especial porque esto no es una lista terminada de neuromoduladores, ni esto es un acercamiento completamente veraz porque estamos suponiendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, con más datos podríamos empezar a hacer un acercamiento en como el orden habitual, cómo es que la neuromodulación afecta a los canales y cómo los canales producen el objetivo. Aparte de esto, podemos, bueno, esto es para una neurona ciertamente caracterizada. Si tenemos más neuronas con más información, podríamos hacer análisis similares, suponiendo que tengo bien caracterizado todo para hacer los modelos basados en conductancias. Y otra cosa que podemos hacer es seguir los acercamientos de los dos artículos mencionados al principio. El artículo de alguien, de Tomoko, de Noguchi, habla de redes completas. Entonces, entre neuronas sabemos que también hay retroalimentación posible. Si nosotros incluimos ya no solo una neurona, sino en redes enteras, ¿qué podría pasar? Esa es una pregunta que nos queremos hacer. Y la otra es el acercamiento de Dickman, que es ampliar esta clase de modelos basados en conductancias a modelos completos moleculares que contemplen la parte genética para explicar desde ahí los ritmos circadianos. Entonces son cosas a futuro y eso es todo. Muchas gracias. ¿Hay una manera cuantitativa en la que puedas decirme qué tan parecido es tu modelo con los datos obtenidos? O sea, muestras las imágenes, pero ¿qué tan parecido es? ¿Se puede hacer un análisis o solamente es a través de la imagen? No, o sea, siempre puedes intentar meterte a análisis estadístico ahí, dispersión.
Como no tenemos, como esto es una medición única, irrepetible y que no tenemos más datos de este estilo del doctor Arechiga, aquí se queda porque es un solo evento. Entonces, en un análisis más completo podríamos hacer estudios de correlación entre lo que estamos modelando y lo que se puede ver en la vida real. Pero necesitaremos más datos definitivamente. Y tal vez otra versión de responder es que a nivel cuantitativo no puedes reproducir los datos si quieres, porque cada neurona es distinta y cada neurona va a hacer cosas cuantitativamente distintas. Lo que sí puedes casi demostrar si quieres es que la dinámica, entonces la parte cualitativa del comportamiento sigue la misma. So, el objetivo aquí no es hacer ajuste de datos, sino explicar los mecanismos atrás. Entonces, ¿Hay alguna otra duda?